a la conversación y estamos listos, ¿o no? Tú, cuando quiera. No sé, Wiki, si tú puedes gestionar ese... Ah, aquí está, perdón. No, yo soy... Obvio que aquí está. Tu. Agregar. Ay, perdón. Y ahí se está conectando. Sí. Bueno, se sabe que iba a meter la pata en algún momento. Hola, ¡Hola! ¡Lo logramos! ¿Cómo estás, Astrid? bien, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas? Sí, mira, estaba haciendo malabares para poder conectarme, así que Sí, se bueno, logró. yo creo. Pero da lo mismo. Hoy en día, o sea, hoy todos los errores se permiten porque es la primera vez que lo hacemos. Así que si nos caemos, esperamos un rato, nos volvemos a conectar, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer lo mejor posible. Ok, ¿Cómo perfecto. estás? ¿Cómo estuvo tu día? Bien, mira, en la mañana estuve en un foro de estudios estudios afro en Chile, que es una red que se está formando de investigadores en torno a lo afro, y estuvo súper cargada. Y ahora recién terminó una reunión de un grupo de investigación que se está formando con artistas mapuche y ¿Ya? una chica aymara y otros artistas chilenos. Así Y que he estado todo el día así como en reuniones, sí, pero me bien. imagino que estás cansada, Sí, pero ¿sabes? sí. Gracias. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación y venir a conversar un poquito con nosotros. Mira, te puedo presentar y de repente ahí empezamos como a conversar para que la gente que nos está viendo en este momento pueda saber quién eres, qué es lo que haces y, y pueda admirarse tanto como yo cuando leí todo tu enorme currículum, que es impresionante. Entonces, les voy a, les voy a contar un extracto de lo que pude sacar, que es lo siguiente. Astrid González es artista, es escritora y es activista afrocolombiana. Es autora del libro, que es por lo que por lo menos yo la conocí, que es autora del libro Ombligo Cimarrón, que sacó el 2019, en donde con sus propias palabras ella lo describe de la siguiente forma. Ombligo Cimarrón es un libro donde se reflexiona desde las artes plásticas y reflexiona su propia biografía y herida colonial, procesos de africanía en Colombia, que reflejan simbolismos culturales del lugar de donde vienen sus abuelos y padres, y a partir de allí expone definiciones y análisis sobre el racismo, la colonialidad y la resignificación de las prácticas a partir de la migración interna Chocó-Medellín. También en el 2019 inauguró su primera exposición, o sea, en el 2017, perdón, inauguró su primera exposición fotográfica en Chile titulada Cultura Negra. Este trabajo artístico revisa el cimarronaje negro en América Latina y cómo es posible verlo expresado en el destierro y las migraciones contemporáneas. Y yo de esa entrevista saqué una frase que me gustaría partir así un poco esta conversación, también de sus propias palabras, que creo que es muy potente, que dice lo siguiente: basta ya que el colono cuente mi historia, basta ya que el colono me estudie. Voy a estudiarme yo, voy a estudiar a los míos y vamos a construir nuestra información. Con esa frase me gustaría que me podrías de repente contarnos bajo qué contexto dijiste eso. Bueno, creo que es una frase medio consigna, como de marcha, como de discurso político, em, que he ido pensando un poco y resignificando eso que dije hace como 3 años, entendiendo un poco pues como ciertos procesos. Pero, pero es en síntesis como lo que me movió a pensar, utilizar o centrar como puente investigativo dentro del libro Ombligo Cimarrón, la biografía, la importancia de la memoria, la importancia de la oralidad dentro de las comunidades racializadas, dentro del pueblo afro, la memoria y la oralidad están bastante presentes, ¿no? Y, y darle el sentido investigativo y como teórico
y de bagaje pues como bibliográfico a esas memorias, a esas oralidades. Creo que es una lucha que se está construyendo desde no solamente pues como intelectuales en la academia, sino también desde las artes y desde movimientos como sociales en la calle, con intenciones pues como afro, una necesidad de reivindicar las voces de los abuelos, de las abuelas, que son esas mismas voces que normalmente académicos con sus parámetros y sus técnicas como de investigación colonial extraen la información de precisamente estas personas pensadas como objetos de estudio y no como sujetos, ¿no? Y, y yo creo que una de las apuestas como del pensamiento decolonial es precisamente revisar como esas prácticas coloniales dentro de los procesos de investigación y, y darle valor como a las epistemes que se están generando dentro de las mismas comunidades para las comunidades, ¿no? Claro. Eh, Encuentro súper interesante. De hecho, hace un tiempo atrás conocí un chiquillo colombiano que también estaba haciendo un estudio sobre los procesos de paz, pero decoloniales, como porque toda la paz, o el concepto de paz, por lo que él me explicaba, es un concepto que no nace en América, sino que es un concepto exportado. Entonces me imagino que la misma mirada o la misma reflexión podría como traspolarse a distintas aristas, sobre todo como sobre todo mirado desde el arte o desde otros puntos de análisis. Mira, te, te cuento lo que vamos a hacer hoy día. Son 4 secciones muy sencillas. Hoy voy a conectar el celular porque obviamente que en cualquier momento sería muy mala onda que se apagara. Pero ya, son 4 secciones de preguntas y la idea es que estos, tú tienes toda la libertad de poder decir no quiero responder esa pregunta. Pero pero en la primera sección son preguntas que tienen que ver con tu trabajo, contigo, con tus procesos creativos. La segunda sección es una sección que nosotros le pusimos la sección relámpago, inaugurada el año pasado, en este mismo estilo de entrevistas que eran presenciales, porque no había COVID, pero y la idea era que el autor o la autora tenía que responder lo más rápido posible y a lo mejor sin reflexionar tanto una serie de preguntas que tenían un ritmo rápido de ser preguntadas. Entonces se generaban cosas muy divertidas. Y la tercera sección es la sección millennial, en donde la Wiki y yo nos metimos y buceamos sus redes sociales para hacer preguntas que creímos que podrían ser pertinentes o interesantes de repente que pudieras contarnos un poco más de tu trabajo y de ti. Y la última sección, que es la cuarta, es que de las personas que nos están mirando en este momento, vamos a sacar una pregunta que se va a construir a medida de todo lo que vayamos conversando y se vaya diciendo dentro de este diálogo. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Acá. Entonces vamos a partir con la primera pregunta. Y es algo que ya nos habías entredicho un poquito antes, pero es ¿cómo vinculas la migración con las artes? Mm. Em, Mira, yo creo que los procesos creativos precisamente permiten em, como, ¿cómo decirlo? Estoy un poco nerviosa. Corta, yo también. Allá. Mira, hay un concepto que se está estudiando y que creo que está ahí como en un proceso pues bastante importante eh, para que, por ejemplo, otras áreas del saber eh, se referencien en él y es el concepto de investigación-creación. Yo creo que una metodología de investigación que propone que no se separe, o sea, que cuando se está construyendo como procesos creativos e investigativos, el investigador creador no se separa de lo que está investigando, o sea, son una sola, no hay sujeto y objeto aislado desde una mirada objetiva, distante, ¿no? Sino que precisamente la posibilidad de que el creador investigador se reconstruya, se reformule, se cuestione y eso lo visibilice en su producción artística,
es la apuesta pues como de la investigación-creación. Entonces, en ese sentido, yo creo que mucho de las artes que se están construyendo, pues artes visuales me refiero, que se están construyendo en territorios en donde hay muchos flujos de migración, son precisamente a partir desde las biografías, a partir de las experiencias de dolor, pero también las experiencias de la receptividad, ¿cierto? De cómo se adaptan ciertos objetos, ciertos códigos simbólicos de territorios a mi realidad como migrante. Y, y en ese sentido, entonces yo creo que podríamos traspasar como la idea de migración de un cuerpo que se traslada de un territorio a otro, también hacia cómo es posible trasladarse dentro de las mismas áreas de investigación o de las mismas áreas de conocimiento, ¿no? No solamente pensar que existen ciertas formas pautadas, sino que es posible, pues, como la interseccionalidad, el discurso de múltiples áreas, tomar esto de aquí y adaptarlo a esto de acá. Así Claro. lo pienso yo. Sí, o sea, encuentro que tienes toda la razón, como es imposible separarse un poco, separar como uno su proceso artístico, su proceso como creativo de, de lo que es también, de tus propias vivencias, como dices tú, como que es interseccional. No solamente uno es una cosa, sino que es múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, me imagino que en ese caso las personas migrantes también, en su arte, imposible nunca separarse de eso. Eh, bueno, y amarrado un poco, a lo mejor, a esta primera pregunta, me gustaría saber tu opinión sobre qué opinas del arte contemporáneo. Mm, bueno, es como un concepto bastante amplio, ¿no? Completamente, Eh, hay que echar al agua sí. más. Vamos a saber lo que pienso. Eh, Mira, yo tengo como referente mucho del pensamiento del arte contemporáneo que se está construyendo, sobre todo como desde artistas negras. Eh, Creo que hay un bailarín que es un profesor, un maestro de danza afrocontemporánea en Colombia, que es el primero pues como que lleva ese discurso de un tipo de danza que se construye en África hacia Colombia. Y cuando él decía, no, vamos a bailar y nuestro grupo baila danza afrocontemporánea, la gente le decía, pero ¿qué es eso de afrocontemporáneo? ¿No? Entonces, eh, él explicaba en una charla que dio por Facebook que le parecía muy particular como que no se asocie lo afrodescendiente o lo africano dentro de una contemporaneidad, ¿cierto? Como que lo contemporáneo está todavía ligado hacia una idea de desarrollo, una idea de occidental, una idea eurocentrista, ¿no? Eh, Claro, y si los afrodescendientes, a duras penas, dentro de este imaginario, pues como de desarrollo y civilización, hemos alcanzado la modernidad en términos pues como de la colonia, difícilmente entonces nos pueden pensar dentro de una contemporaneidad, ¿cierto? Como que la contemporaneidad es un futuro al que los grupos racializados no hemos alcanzado a llegar. Y, y en ese sentido, me parece importante lo que está pasando como en el arte contemporáneo en África, que se está yendo muy hacia las líneas como de lo digital, mucha ilustración, como mucho collage, eh, o, o si por ejemplo son como técnicas un poco más tradicionales, como la escultura o la fotografía o el dibujo, tiene muchos elementos como que remontan hacia como el futurismo, ¿no? Y, y me parece importante que pase eso, como ciertos colores que aparecen, ciertos códigos visuales que se van como adaptando hacia otras formas, como en tipos de colores, en tipos de formas, dimensiones, sí, como una máscara africana que se piensa como en un futuro, como de ficción, como de... como que se reconoce como cultura viva y no una cultura de Exacto, estudio tal, claro. Que de repente pareciera ser de que de asumir, por ejemplo, en Latinoamérica algunos grupos eh, eh, eh,
por ejemplo, algunos grupos de pueblos originarios que se asume de que ellos tampoco podrían entrar como a esta categoría de contemporáneos, porque son como un pueblo originario va a crear arte como arte moderno, por así decirlo, cuando ¿por qué no? Si es una cultura viva, ¿cachai? Como constantemente se Exacto. están repensando y se están construyendo nuevas formas Sí. de identidad y nuevas formas de ser. Entonces, y la identidad va a ir ligada sí o sí con el arte. Entonces, bueno, súper interesante. Oye, y me encantó eso que dijiste de futurismo, que como que al tiro asimilé como ciencia ficción, y a mí me encanta la literatura de género, entonces de repente voy a meterme por ahí para ver si es que qué es Sí. lo que se puede estar trabajando. Sí, de hecho hay un Eh, concepto que es el afrofuturismo. Eh, de, o sea, hoy perdón, pero estoy leyendo un libro que es o sea, todavía no lo empiezo, ay, me eché el agua al tiro, pero que lo quiero leer, que es, es afrofuturista y creo que es de una chica eh, estadounidense, o no, que se llama Parábola del Sembrador, el libro. ¿Ya? Y que claro, la protagonista es una mujer negra que se ve enfrentada como en un mundo distópico. Mira, las personas que me estén leyendo, o sea, que estén escuchándome en este momento, por favor, corríjanme, pero como que ha tenido un auge ese texto por lo mismo, y ahí es donde yo primera vez leí ese concepto de afrofuturismo. Así que cuando tenga más información te lo voy a mandar como al WhatsApp para que lo veas. ¿Ya? Perdón por no venir preparado. No sabía que íbamos a hablar de esto. Eh, vamos a pasar a la tercera pregunta, que es, ¿cuáles son tus referentes directos? Bueno, ya me has dicho un poco, pero con el bailarín colombiano, pero me gustaría como los referentes que a lo mejor inspiraron tu obra fotográfica y tu último libro, que es referentes directos de artes y letras. Más o menos si nos podríais contar un poco más de quiénes son estos autores que te han inspirado. Bueno, en arte eh, ahí hay muchos. Hay una chica de Chicago que ¿Ya? ella es afroestadounidense y se llama Nakeya Brown y es fotógrafa. Y hay una serie de fotografías que me gusta demasiado, así como a mí me interesa mucho el color, la textura en el color, aunque mi trabajo brille por ausencia de color, me gusta ver el color. Y como también la simbología, ciertos códigos que se leen en ciertos contextos nomás y que cuando se sacan de ahí empiezan a significar otras cosas. Y precisamente su fotografía en una de sus series son objetos o implementos de cocina que también le sirvieron a las afrodescendientes para laciar sus cabellos o para sellar las trenzas. Eh, y entonces son objetos de uso doméstico que también funcionan para, como objetos de belleza, entre comillas, ¿no? O de estética. Y que para una persona que no esté como familiarizada como con ese tipo de prácticas, ¿no? Como de alazamiento del cabello o de alazamiento del cabello en términos de que, por ejemplo, hay un peine que es hecho como de hierro, un material que se puede calentar, se calienta en la estufa de la cocina y se pasa por el cabello y con eso se alisaba el cabello durante mucho tiempo antes de que existieran pues como eh, las tecnologías para hacerlo como se hace ahora, ¿no? Las trenzas que se realizan con cabello sintético, en las puntas se sellan con agua caliente, entonces por lo general te hacen las trenzas y meten las puntas en una olla o en una vasija con agua caliente durante 2, 3 minutos, ¿no? Entonces una persona que no haya convivido como con este tipo de prácticas va a leer en la fotografía simplemente implementos de cocina, no lo va a asociar con implementos de belleza, ¿no? Y también habla un poco pues como de esta colonización, del canon de belleza blanco impuesto hacia las mujeres negras, ¿no? Claro, Eh, ella, también me ha como, como a las personas que van a saber también de qué es como algo, no quiero decir similar, pero como, como, como una información
pseudo oculta, que solamente las entendidos entender. Encuentro que igual es como, es rico eso, como interesante, Sí, como sí. sí, qué lindo. Y, y bueno, hay otros más, no sé, está eh, Liliana Angulo, que ella es una artista afrocolombiana, es muy importante dentro de las artes plásticas en el país, porque puso sobre la mesa, no solamente dentro de los espacios académicos o del arte, sino que también dentro de espacios como de activismo o de accionar social, temas que nunca se habían tocado, pues como dentro de estos espacios blancos, ¿no? Que tuviera que ver con las poblaciones afrodescendientes, viniendo de una mujer negra. Eh, Está Livia Posada, que ella es una profesora que tuve en la universidad, que ella, aparte de ser artista plástica, es médica, y, y su trabajo entonces trenza estas dos áreas y construye instalaciones en donde juega como con las percepciones, hace funcionar el cerebro de una manera bastante interesante en las artes y juega como con esta idea de la asepsia también. Eh, Ay, se me olvidan muchos, pero tengo varios artistas así como muy presentes en mi trabajo. Y de las letras, bueno, ahora estoy leyendo a propósito del afrofuturismo que comentábamos, a Octavia Butler, que Allá. es como la madre del afrofuturismo. Estoy leyendo Parentesco. eh, Se los recomiendo, se las recomiendo. Muchas gracias, qué interesante. Eh, y aquí quiero, bueno, vamos a dejar un poco de lado tus procesos eh, o los procesos creativos para tocar un tema que ha sido muy potente, triste y duro como en el país. No voy a decir en el último tiempo, sino que es algo que ha venido sostenido hace años, pero que fue visible a lo mejor de una manera diferente hace poco, y es cómo sintetizarías el racismo sistemático de Chile. Racismo sistemático en Chile en el sentido en que solo hasta el año pasado se le da reconocimiento como legal al pueblo tribal afrodescendiente de Chile. Una población afro que ha existido durante mucho tiempo en este país y que no llegó solamente con la migración, ¿no? Con la migración caribeña o del sur del continente, eh, sino que es una presencia que ha existido durante mucho tiempo aquí, que construyó historia y construyó país. Creo que la negación y la invisibilización de la población afrochilena es precisamente una muestra del racismo estructural, institucional, cimentado en la noción de nación, de región y del blanqueamiento también social, el blanqueamiento mental, el blanqueamiento cultural. Muchas gracias. Sí. Eh, y para cerrar, bueno, queríamos mucho escuchar tu voz con respecto a este tema, pero un poco para cerrar esta primera sección, vamos a ir un poco más a lo que concierne un poco Huelle, que es todo este fomento lector-escritor, y nos gustaría saber tu propia experiencia en el proceso de gestión de tu libro, cómo lo has podido llevar. Sé que lo sacaste en 2019 y que nos cuentes un poco más de tus palabras, de qué se trata y cómo lo pudiste gestionar para poder sacarlo. Bueno, Ombligo Cimarrón eh, inicia en los últimos 2 semestres de la universidad, eso fue como en el 2015-2016. Yo estudié en Bellas Artes, de hecho por ahí está Geani, que saludó. Él es el diseñador, el ilustrador de la portada, de la ilustración que aparece en la portada. Y, yo estudié allí en esa universidad y es una universidad en donde muy pocas personas afrodescendientes han pasado, ¿no? Y si lo han hecho, pues no ha sido tan, como tan notoria socialmente o de distinción.
¿cómo llamarlo? Como no ha habido una participación, por ejemplo, de la misma institución universitaria en el reconocimiento pues, de la existencia de estas personas afro en la universidad. Entonces, y dentro del mundo del arte en general, ¿no? Como eh, en historia del arte que lo tuve durante 4 semestres, la única clase de historia africana que tuve fue una, que duró 2 horas, y se habló explícitamente de el arte egipcio, ¿cierto? No más de África tomaron el arte egipcio como si en las otras regiones no existieran manifestaciones artísticas y visuales. eh, y desde una mirada bastante colonial, bastante un Egipto muy blanco, un Egipto muy aséptico, un Egipto en donde la presencia negra no estaba muy presente. Y, y entonces empieza a mí surgir, como desde mi experiencia como mujer afrodescendiente en Medellín, una ciudad que se piensa eh, bastante blanco, mestiza, y que dentro de los imaginarios como de territorio, la presencia afrodescendiente no ha tenido, dentro de estos imaginarios pues, de territorio, no ha tenido una participación o una representación en lugares de poder, cosa que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues porque Colombia se ha creado a base del derramamiento de sangre y del esfuerzo de muchas poblaciones afro. Y pues todos estos procesos han sido invisibilizados y lastimosamente la carrera de artes no es ajena a ello, ¿no? Entonces, eh, en procesos pues como de investigación personal, como de saberme como mujer negra, empiezo a investigar en bibliografía que tuviera como relación con lo afro, entonces llego como con búsquedas desde la antropología, pasando por historia, y, y todos esos pues como procesos de investigación como bibliográfica fueron deviniendo en manifestaciones estéticas, como desde la fotografía, el video, dibujo digital, y finalmente me gradué con una escultura, haciendo como énfasis en la materialidad. Y todo ese proceso, pues, como de la universidad, de esos 2 años en la universidad, como de los 2 últimos semestres, empecé a documentarlo y a trabajarlo como de una manera ya no tanto como tesis, sino como una búsqueda personal, pues, y como de intentar argumentar un poco mi trabajo. Y finalmente, pues, con la migración aquí a Chile, empiezo a darme cuenta de lo complaciente que estaba haciendo con la academia, ¿no? Complaciente en el sentido de que las citaciones que estaba haciendo no eran de personas, por ejemplo, afrodescendientes. No había ni una sola persona afrodescendiente que estuviera citando en mi tesis. Muy pocas mujeres, de hecho, también. Entonces, me vi en la necesidad de reconocer que no estaba leyendo a mucha gente negra, intelectuales, pensadores, y, y tampoco estaba pues como si, teniendo presente la construcción de conocimiento literario que han hecho pues las mujeres negras. Y, y entonces este trabajo que venía haciendo como con la tesis, empiezo a darle una cantidad de vueltas, a desempolvarlo, descomponerlo y a intentar reestructurarlo desde una mirada un poco más personal, más consciente pues como de los procesos afro que estaba teniendo yo en Colombia, también como en relación con los procesos migratorios negros aquí en este país, ¿cierto? Como ya no solamente mi presencia como mujer negra en Medellín, sino que también teniendo pues como presente que aquí hay una cantidad de situaciones no homogéneas con la migración, por ejemplo, haitiana, eh, que si bien no, para el imaginario social pues todos somos negros, las experiencias negras no son homogéneas, ¿no? Y eso no lo demuestran también los procesos o las políticas de migración. Y bueno, todo eso como que intenté recogerlo en el libro y finalmente entonces se convierte en Ombligo Cimarrón. En un principio se llamaba Cultura Negra, pero leyendo un poco sobre el proceso de ombligado, ¿cierto? Que es cuando a los recién nacidos en el Chocó, que es específicamente el territorio donde son mis abuelos y mis papás, un territorio negro en Colombia, a los recién nacidos se les entierra su ombligo umbilical
cuando se les cae. Y eso pues es como una expresión ritualística en donde hay una amistad, una hermandad entre el cuerpo y la territorialidad, ¿no? La tierra, una pertenencia espiritual y física, pero también el cimarronaje que tiene que ver con estos esclavizados y esclavizadas que se fugaron de las haciendas de sus amos y construyeron pues territorio libre. Entonces hago una especie de oxímoron en el título, en donde está pues esta relación del ombligo que se entierra y la pertenencia a la tierra, pero también el cimarronaje como estrategia de resistencia y también en relación con mi ser pues como migrante. Muchas gracias, muy profundo, muy íntimo también. Gracias por compartirlo. Vamos a, bueno, después de estas maravillosas respuestas, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista y aquí tú tienes que hacer un pacto, ¿ya? De que vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza y da lo mismo si te arrepientes después. Obvio que te puedes arrepentir, nadie se lo va a tomar en serio la respuesta que vayas a dar, pero la idea es rápido, ¿ya? Ok. Vamos, ¿estás listas? Son 20 preguntas, así que Oh, ser rápido, ¿ya? Entonces, las preguntas parten así. ¿Gloria o dinero o fama? en esos momentos dinero. Tres pertenencias que salvarías de un incendio. Mi computador, mm, mis documentos legales y una carpeta en donde tengo mi libro y otras cosas más. Ya. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿preferirías ir al pasado o al futuro? ¿Y qué harías? Cuando lean o si ya leyeron Parentesco de Octavia Butler, definitivamente al futuro, porque al pasado no. Al pasado. Eh, ¿Qué haría? Ay, no sé. No sé. Vivir, disfrutar, no sé. Hay que Eh, leer el libro para saberlo. Eh, 4. ¿Cerveza o vino? Cerveza. 5. ¿Grupo o artista favorito de música? Erika Badu. Eh, ¿Veranista o invernista? Veranista. ¿Canción favorita? Mm, una canción de Chronix que se llama Skanky Sweet. Eh, ¿Cuáles son las tres no, sí, ¿cuáles son las tres principales cosas que quieres lograr antes de morir? Oh, una casa en la playa, ojalá una playa como Jamaica. Em, eh, Tener un posgrado ¿Ya? y tener un cuerpo de obra bastante fuerte. Me encanta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Memoria. 10. Si fueras un verbo, ¿cuál serías y cómo estarías conjugada? Mm, caminar y caminaremos. Ay, me encanta. 11. Si pudieras invitar a tres personas, vivas o muertas, a una comida, ¿quiénes serían? Mm, uy. A ver, a mi hermano, que está muerto. Ya, Mm, lo siento mucho. a ver, ¿con quién podría juntar a mi hermano? Hay un director de cine que se llama Spike Lee, creo que ¿Ya? sería interesante. Y... ¡Oh, qué difícil! A ver. mm, no, Rihanna. ¡Ah! Oye, yo quiero estar en esa comida. Eh, 12. ¿Perros o gatos? Gatos. 13. ¿Película favorita? Justamente de Spike Lee, una que se llama Cinco Sangres. Perfecto. 14. ¿Ventana o pasillo? Ventana.
15. ¿Qué animal serías? Una pantera negra. Me encanta. ¿Pisco o ron? No, no, no. Ay, no. Ninguna de las dos. ¡Oh! Ya. 17. Serie reciente que puedas recomendarnos. Mm, mm, bueno, de Spike Lee, una que se llama She's Gotta Have It en Netflix. Muchas gracias. Bacán, la veremos. 18. Telenovela favorita. Betty la Fea. Ah, todos. 19. Lo último o ya, lo último no deconstruido que hiciste. eh, Ver, preguntarme y pensar que en las noticias iban a estar presentando algo con lo que está pasando actualmente en el sur, con el pueblo mapuche. Perfecto. Ay, pena, sí. 20. ¿Qué le dirías a la Astrid de 18 años? En una sola frase. Mm, ¡Ay! Mm, No dejes de crear obra, sigue estudiando, confía en lo que estás haciendo y no le creas a los medios. Muy bien, muy sabio. Muchas gracias por tu honestidad. Ahora vamos a pasar a la tercera sección, que se llama sección millennial. Y hicimos tres preguntas eh, sobre algunas cosas que vimos en tus redes sociales. ¿Ya? La primera pregunta dice es, ¿qué edad tenías en esa foto que tienes en tu Instagram donde sales muy de niña? ¿Y qué recuerdo se te viene a la cabeza cuando la ves? Esa foto creo que tenía como 6, 5 años y esa foto la tomaron en un cumpleaños. Yo tengo una hermana melliza ¿Ya? Wow. ¿Ya? y sí, tengo una hermana melliza, así que la primaria y secundaria la estudiamos juntas. Todos los cumpleaños nos los celebraron juntas. Em, de hecho, ella quería que yo estudiara lo mismo que ella en la universidad para no separarse. ¿Qué Y no, estudió ella al ella? final, ella estudió psicología. Ah, ya. Y, y me recuerdo que esa vez nos celebraron un cumpleaños y ahí vivíamos en un pueblo en Medellín. Y no sé, no pasa que siempre como cuando, como un niño como que le están celebrando el cumpleaños, como que se siente demasiado lleno de atención y se enoja. Creo que estaba Catrún. así. Exacto. Qué lindo recuerdo. Muchas gracias por compartirlo. Eh, la segunda pregunta tiene que ver con algunas imágenes de recortes de noticias que ha subido también y algunas cosas que hemos encontrado en internet. Y queríamos saber, cuéntanos acerca del proyecto etnoeducativo en el que estuviste participando. Ya, ese tendría que ser el que hice como en el 2015, 2016, que sí, en el marco de un festival de cine afro, sí, se llama FIT Kunta Kinte, que es un festival de cine internacional afrodescendiente, en donde se recibían pues como películas de diferentes como géneros, pero todos relacionados con el tema afro. Y una de las como tareas o enfoques que tenía este festival era que durante todo el año se estaban haciendo talleres de etnoeducación. Etnoeducación quiere decir una educación con, con un giro o con un enfoque pues como étnico de reconocimiento de la presencia afro en los territorios, antirracista y como con una intención pues como de revisar el material y la intención colonial depositada en el material pedagógico educativo. Entonces, la estrategia era específicamente el cine y la fotografía, pero más que todo funcionaban como una excusa para hablar sobre procesos étnicos
jóvenes y niños de esos territorios. Estos territorios eran varios barrios como periféricos en donde durante mucho tiempo sirvieron como centros de migración del Pacífico hacia la ciudad de Medellín y allí entonces hacíamos clases de fotografía y de cine. Fue una bella experiencia. Qué bueno, qué, qué edificante, qué importante también trabajar con niños. Sí, Eh, total. sí. Y para terminar, es una pregunta más sencilla. Y tiene que decir como, ¿cuál es tu cuenta de Instagram favorita y por qué? Ay, Dios. Ya, como comentaba al principio, hay una que creo recoge toda esa información sobre el arte que se está desarrollando en África y se llama Africa Digital Art. Ya, la vamos a anotar para que para que la sigamos todos en la comunidad. Me parece importante. ¿Y por qué te gusta? Bueno, por todo lo que dijiste anteriormente. Sí, ponen demasiados referentes, una intención muy de visibilizar lo que está pasando como en términos de arte y de posicionamiento como estético dentro del continente y también pues en otros espacios del mundo, ¿no? Muy interesante, muy bello. Muchas gracias. Entonces, bueno, con estas tres preguntas nomás terminamos la sección Millennial. Y la última, me gustaría que de repente pudiéramos elegir alguna pregunta o que los chiquillos de los que nos están viendo en este momento pudieran hacerte alguna pregunta o alguna duda que tuvieron de las cosas que que conversamos. Y si la wiki que está ahí, que nos está escuchando, nos puede como escribir la pregunta que eligió o la pregunta que... Porque vi ahí alguien que preguntó qué signo eras, pero igual me gustaría saberlo. Pero creo que podemos hacer dos preguntas. ¿Qué signo eres? Y otra pregunta. Ya. ¿Qué signo soy? Soy Escorpión, Ay, pero no te asustes que tengo ascendente en Tauro y luna en Libra. oh, ya, no, bien, bien, súper. No, me encanta. Ya lo dijimos ya, lo del signo zodiacal, no pregunten eso. Pero alguien preguntó por acá, lo voy a elegir yo porque la wiki no sé si es que me lo mandó. No, pero no importa, vamos a ver. Eh, Om Paulión pregunta si es que pregunta que le gusta, o sea, le gustaría saber más de repente sobre tu trabajo literario y si es que hay algo que quedó que te gustaría compartir con nosotros, si algo extra que no te hayamos preguntado y te gustaría compartirlo con la comunidad. Mm, sí, yo creo que me gustaría hablar sobre un ensayo que escribí para la revista Yene, una revista que se lanzó este año, que hace parte del colectivo Rayen Tuleifu. Y es un ensayo en el que, mira, yo no soy como profesional ni como ni muy sabia como en términos de escritura. De hecho, es como una búsqueda y como un, una necesidad muy íntima, como pensando un poco también en el encierro, en no poder conseguir materiales, en no poder estar como trabajando con ciertas espacialidad que se necesita para, por ejemplo, hacer escultura. Eh, Me parece que la escritura es una de las salidas como para no caer en mucho estrés, ¿cierto? Y para poder conversar y decir muchas cosas pues que una quiere decir siempre. Y, y desde entonces pienso de hecho estoy tomando un taller con un güeye, un taller de ficción que me parece muy interesante, está muy bueno, precisamente porque quiero pues como encontrar herramientas y formarme como dentro de esa área de la escritura, pero sí hay algo que me parece muy interesante y es la necesidad de comunicar y, y precisamente este ensayo que escribí para la revista Yene era en esa necesidad de comunicar, ¿no? Como de, de hacer una revisión sobre cómo se está racializando el COVID.
cómo una enfermedad va agenciando una corporalidad, ¿cierto? Una territorialidad también, y que nos recuerdan una cantidad de marcas y de memoria colonial, de memoria racista que está presente hoy en día. Y, y por ejemplo, hechos que no son aislados, que no salen de la nada, sino que precisamente pues son expresiones de ese racismo eh, sistemático, racismo estructural, de un racismo también estereotipador. Son como, podemos verlo ejemplificado como acá en Chile, en donde medios de comunicación masiva como matinales, noticieros, junto con la PDI, que es la policía encargada de los tránsitos migratorios, ¿cierto? Junto con carabineros, eh, allanaron con cámaras, invadiendo la privacidad y también la seguridad de un sitio de población haitiana. Un hecho completamente violento, un hecho completamente racista, que lo hemos también repetido en un médico francés que habla sobre la necesidad y la idea de pensar en, iniciar las vacunas en África, ¿no? Aludiendo a que en este territorio y continente, pues la gente no se cuida tanto como lo hacen en los otros territorios. Eh, que, por ejemplo, el exministro de Salud pues como que le adjudicara a los migrantes irregulares gran parte de la responsabilidad de que se esté propagando el virus en el país. Y los hechos que están ocurriendo a nivel mundial, entonces también de que gran parte del porcentaje de infectados y muertos por este virus son población afrodescendiente, que no hace más que mostrarnos que precisamente hay un racismo institucional en el que las personas afrodescendientes, empobrecidas históricamente y segregadas, se nos hace mucho más difícil que cualquier otro grupo poder acceder a una salud digna, por ejemplo, o a un sistema de salud. Y, y eso sentía como la necesidad de hilar lo que estaba pasando, como tanto como se mostraba hace unos meses, que estaba propagándose y que cuerpos aparecían ahí propagados, ¿cierto?, en noticiarios. Mira, lo que pasa es que Hoy disculpen, que no sé por qué Instagram tiene como un límite de tiempo y se cortó y estaba tan buena la conversación. Así que vamos a... Perdón, no sé qué pasó. Ah, no, es que Instagram tiene como un límite. Así que vamos a esperar que Astrid se vuelva a conectar y pedirle que termine la idea y poder terminar. Vamos a esperar. Ahí está Astrid. A ver si te puedes agregar a la conversación para que podamos terminar la idea. Ahora todos sabemos que Instagram tiene 1 hora. Yo no sabía. ya lo sabía. Ahí se está conectando Astrid. Ay, disculpa, ahora sí volvimos. Ahora podemos estar 1 hora más si queremos. No. Instagram tiene como 1 hora y te avisa como cuando quedan 2 minutos. Entonces fue como, uy, ¿qué hago? Es 1 hora. Vamos a... Es algo nuevo. Ahora ya todos sabemos que pasan estas cosas. Ya. Qué rápido pasa 1 hora. Sí, qué rápido. Pero en verdad la idea... me encantaría que pudiera cerrar, como yo sé que se cortó y que se perdió la inspiración, pero de repente agarrar un poquito la idea que estabas terminando y con eso ya despedirnos y poder finalizar este diálogo. ¿Te parece? Sí. Bueno, yo creo que en síntesis es la relación estrecha que hay entre los medios de comunicación masiva, ¿cierto?, con su visibilización de lo que realmente esté pasando en los grupos racializados, en la violencia institucional que se ejerce en estos espacios. No es ajeno que, por ejemplo, hoy en la televisión no estén mostrando lo que está pasando en el sur, o no estén mostrando lo que está pasando en Estados Unidos, porque
las marchas antirracistas siguen estando tan fuertes como lo estuvieron hace varios meses. Entonces, no es extraño que los medios de comunicación masiva, primero, eh, construyan un imaginario completamente diferente de lo que realmente son las luchas, y segundo, invisibilicen los procesos reales y como de construcción comunitaria que se están desarrollando, ¿no? Y tampoco es extraño que las grandes instituciones de poder, pues entonces, estén construyendo estrategias para asesinar lentamente a estos territorios y comunidades afro. A esto, por ejemplo, se le llama necropolítica, según un concepto que desarrolló un filósofo africano que se llama Chibebembe. El concepto de necropolítica habla precisamente de que hay unos grupos sociales que, que son más válidos que otros, que funcionan más que otros, que son más humanos que otros, y que a estos otros entonces se van construyendo herramientas desde la institución y desde los gobiernos para dejarlos morir lentamente. Son estos otros que ni producen ni consumen, y entonces se les da pues no una educación digna, no una vivienda digna, no una salud digna, y se le vulnera completamente sus derechos. Entonces yo creo que el COVID hay que leerlo en clave antirracista. Yo creo que todo lo que estamos viviendo en el cotidiano hay que leerlo desde una clave antirracista. Como el discurso de género está ya tan posicionado, por ejemplo, en este país, creo que hace falta que se mire también desde el discurso de lo antirracista. Muchas gracias. Muy bueno, por ahí te tiraron muchas flores. Qué bonito esto, bonito y necesario conocer estos procesos. Así que te agradezco también, Astrid, por darte el tiempo, por aceptar esta invitación de poder conversar un poquito con nosotros, de dar a conocer tu trabajo, de dar a conocer lo que piensas, tus opiniones, compartir tu conocimiento y tu tiempo, que sabemos que es valioso, sobre todo hoy día que fue un poco duro y estás cansada y aún así te hiciste el ánimo para darnos una hora y tanto de tu día. Así que muchas gracias y no sé si quieres decir alguna cosita o lo podemos terminar aquí. No, pues agradecerles a ustedes la invitación, que se interesen pues como en lo que estoy yo como construyendo, y que se pueda hacer como visible dentro de estos espacios como tan cariñosos y críticos al mismo tiempo como es Grupo Huella. Me encantaría poder conocerlos en persona en algún momento cuando se pueda salir. Tú y, también, y quedamos pendientes entonces por de supuesto. juntarnos. De hecho, hemos tenido hartos intentos de poder juntarnos y conocer tu trabajo en vivo, pero el COVID, la explosión social en un momento y después el COVID nos imposibilitó esa junta. Pero eso, muchas gracias y, y nada, para la próxima, cuando tengamos un nuevo taller, vas a estar invitadísima a que nos puedas acompañar. ¿Ya? Ahí voy a estar. Ay, muchas gracias. Y que te vaya bien con esto. Y a todo esto, para que los que nos están escuchando sepan, nosotros hoy día mismo subimos una convocatoria para nuestro primer, o sea, para nuestro, son estos talleres, pero que ahora se llaman clubes literarios, en los cuales son 100% gratuitos y donde a partir de los conocimientos construidos en colectivo, a partir de los conocimientos compartidos de la comunidad, construimos y analizamos literatura. Así que para todos los que estén interesados, pero todavía no estén tan, a lo mejor no se atrevan a escribir o quieran o tengan algún interés o algún impulso literario, postulen porque es una bonita experiencia y es una puerta de entrada para pertenecer a una comunidad muy rica y muy cariñosa, como dijo Astrid también. Así que eso, muchas gracias Astrid por venir y nos estamos viendo dentro del mundo cultural, literario, pronto cuando se acabe el COVID y podamos salir a la calle y nos abracemos. Sí, un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao. Chao, chiquillos.